Bueno, muy buenas tardes. Estamos en otra mesa más del segundo Simposio Internacional de Literaturas y Conurbanos, organizado por la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Y hoy tenemos la presentación de un libro de Carlos Martián, así que es un honor tener al autor. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. El honor y el gusto es nuestro. En todas las presentaciones, lo primero que le preguntamos a los autores, a las autoras, es cómo quieren presentarse. En el caso suyo, usted es médico, es abogado y es poeta. O sea, son tres profesiones bastante extrañas, o por lo menos desde este lado de la pantalla, porque estamos virtuales, me llamó la atención. Entonces, la pregunta, y tómese el tiempo y las libertades que desee, es ¿quién es Carlos Martián? Bueno, Martín, es muy simple, es muy simple. Llega un punto en la vida donde uno no puede decir soy tal cosa. Son saberes, tanto la medicina como el derecho, que utilizan lenguajes, ¿sí? Y eso enriquece tanto la mente como el alma del ser. Entonces, como dice la teoría gestáltica, el todo es más que la suma de las partes. Todo ese lenguaje ayuda a ir abriendo los caminos que uno va explorando. Por lo general, el escritor, el poeta especialmente, eh, estimo que son seres observadores, curiosos, que siguen hurgando en las cuestiones de la tierra, del mundo, de las calles. Y bueno, creo que todo eso es una arcilla que ayuda a construir un texto, en mi caso poético, para que uno pueda acercarse y jugar con el lenguaje como lo tomaban los, los poetas, en este caso que vamos a tratar hoy, japoneses, que eran conocidos con el nombre de Aijin, que era el poeta escritor de haiku. Um, y esa actividad de juego era muy importante porque es una actividad lúdica que ayuda a sostener y estimular la creatividad en el ser humano. Perfecto, perfecto. ¿Cómo nace, cuál es la génesis de la golondrina al pez? Bueno, el tema es el siguiente. Yo había leído, soy muy curioso con los libros poéticos y bueno, cuando hay un libro que me atrapa, que me gusta, voy siguiendo el itinerario del autor, trato de hacer, explorar un poco su vida y en el caso de Neruda era un poeta más, tantos, de los tantos que tuve la suerte de poder hacerlos. Yo en el 2000, en el año 2014, decidí realizar un viaje que fue Buenos Aires, Chile, con el objetivo especial de poder conocer las tres casas del poeta chileno Pablo Neruda. Eh, ante todo esto, había curioseado y leído bastante sobre la historia del poeta, sobre los acontecimientos que tuvieron en su casa de Isla Negra, las personalidades que visitaron Isla Negra, como el poeta Rafael Alberti, el presidente Salvador Allende, el escritor mexicano Juan Rulfo, el pintor mexicano que era esposo de Frida Kahlo, y Antonio Skármeta, otro escritor
chileno, infinidad de personalidades. Entonces me parecía algo muy potente poder estar en ese lugar y acercarme al espíritu de las letras por esos pagos. Y así fue que en el 2014 realicé el viaje y conocí las tres casas. Cuando regresé, había iniciado algunos textos poéticos en haiku y quedó el proyecto a medio camino, hasta que fines del 2020 me decidí culminarlo, terminé el proyecto y en el 2021, por suerte, tuve la gracia de poder darlo a luz y a conocer, De la golondrina al pez, cuyo título representa el viaje que une la veleta golondrina que hay en mi hogar hacia la casa de Isla Negra, donde está la veleta con forma de pez del poeta Pablo Neruda. Usted sabe, Martín, que las veletas tienen toda una historia como símbolo, ¿no? Ya que fueron creadas cerca de 200 o más años antes de Cristo, y hay un astrónomo griego que en el 100 antes de Cristo se le atribuye como primer creador de una veleta, que después la veleta siguió su historia, fue adoptada por el cristianismo, hubo un papa que la impuso, la veleta tenía una silueta de un gallo, y bueno, y después fue progresando como símbolo y fue adoptada en distintas casas como para identificar una familia, para saber de la dirección del viento, y bueno, es como un escudo, como un símbolo inocente y simpático que nos da alegría y nos hace evocar nuestra historia, la historia de muchos años atrás. Así que bueno, Bueno, eso es un poquito. y ahí me respondió la siguiente pregunta que le iba a preguntar por qué de la tapa, pero bueno, ya está recontra contestado la foto de tapa del libro. Así que le hago una pregunta. Claro, le comento, para ayornar lo que usted me preguntó. Está en la tapa, en todas las tapas de mis libros, está el ex libris, que es la veleta golondrina. ¿Por qué la veleta? Porque es movimiento constante, y la vida es movimiento y cambio incesante. Y la golondrina nos habla de la nostalgia, del viaje incesante, del recorrido sin fin, de la llegada de la primavera, del triunfo de la vida sobre la muerte, de la esperanza y de nunca olvidarnos de mirar hacia arriba, hacia el cielo, hacia las estrellas. Así que me acompaña ese símbolo que es muy grato y bueno, así es. Perfecto. Carlos, ¿podemos pasar a los textos? ¿Nos puede compartir alguno de sus textos para el público? Sí, cómo no, cómo no. Acá tengo el librito. Este es de la golondrina al pez, esta es la tapa del libro. Y bueno, el libro está dividido en capítulos. Hay un primer capítulo que es la partida, y después está el segundo capítulo que es sobre la casa de Santiago y la Chascona. Después está la casa de la Sebastiana en Valparaíso. Y por último, la casa que tenía Neruda en Isla Negra. Tuve el placer de conocer la de Valparaíso, es la única de las tres que conozco. Claro, claro. Las tres son interesantes.
Usted sabe que Neruda era un gran coleccionista y entonces ahí hay bastantes cosas que llaman la atención, los mascarones de proa, la colección de botellas de vidrio, bueno, todo eso tiene sus historias y anécdotas que no nos daría esta charla para conversar sobre esa cuestión. Voy a leer uno de la primera parte de la partida, un haiku. No sé si es bueno que aclare lo que es un haiku. Sí, sí, se lo voy a pedir para el público que digamos, no comprende el género literario. Bueno, el haiku es un texto poético elaborado por poetas japoneses. Tiene una historia muy amplia, sus orígenes vienen desde la religión china, donde se interconectaron el budismo, el confucianismo, el Tao, y en esa poesía breve, porque son 17 sílabas que están repartidas en 3 versos. Primer verso de 5 sílabas, segundo verso de 7 sílabas y el último verso de 5 sílabas. Esa es la pauta silábica estricta. Además, el haiku tiene otras condiciones. No debe tener rima, debe tener una palabra que nos indique la estación del año, ¿sí? Y debe ser la fotografía de un instante. El poeta japonés refleja lo que está ocurriendo en un determinado momento, especialmente lo relacionado con la naturaleza, ¿sí? Y la intemperie, porque eran poetas que salieron a vagabundear, a caminar, a hacer lo que se llama el viaje, ¿sí? Tal es así que muchos poetas después tomaron el haiku como experiencia y fueron cultivadores del haiku y amantes del haiku, como fue el caso de Antonio Machado, como fue el caso de el poeta americano Jack Kerouac, el poeta sueco Thomas Trastromer, e inclusive el poeta Giuseppe Ungaretti, italiano. Pero bueno, a grosso modo, esas serían las características del haiku. Hay otras. Obviamente que mi escritura la hago como una persona que está inmersa en el siglo XXI y no como un monje itinerante del siglo XVII. ¿De acuerdo? Voy a leer del primer capítulo entonces lo siguiente. Horas de enero, alma de golondrina, desplegando alas. Uf, calorcito, a visitar a Pablo. ¿Y Nicanor? Nicanor se refiere a Nicanor Parra, que vivía también en la Ruta de los Poetas. El antipoeta. Exactamente. Gracias, luciérnaga, por gastar tus segundos en alumbrarme. En este cielo, hoy con todos nosotros, cóndor andino. En la frontera, acalorado observo cumbres nevadas. Inicio de año, nada mejor que ver el Aconcagua. Perfecto, hermoso. Me quedé pensando, Carlos, cuando explicaba lo que era un haiku, y me acordaba del texto de Efraín Lissing, el Laocoonte, que intenta
analizar las diferencias entre la pintura y la literatura y la música, y él establece esta diferencia de las artes espaciales y temporales, y bueno, dice, la pintura es un arte espacial, pero la literatura justamente es un arte temporal, y que tiene esos recursos de poder instalarse y retratar el tiempo, cosa que a la pintura le cuesta porque la pintura en general, sacando algunos ejemplos, lo que nos muestra es un instante pregnante se llama, o la escultura, es un momento que queda retratado. Y me llamó la atención cómo el haiku busca justamente eso que es propio de las otras ramas artísticas, cuando en realidad la literatura podría desarrollar. Me llamó mucho la atención cómo este género literario, poético, japonés o oriental, llamarlo así, intenta pregnar todo en ese instante. Y pasado a su lectura, cómo esa pequeña cantidad de versos logra retratarnos en ese instante pregnante que usted vivió, cruzar la cordillera, llegar a Chile, etcétera. Claro, exactamente, Martín, muy interesante tu acotación. El poeta Yosa Buzón decía que un haiku es hacer extraordinario lo ordinario, con palabras ordinarias. En sí, lo que el poeta del haiku trata es rescatar un hecho que es despertado a través de la emoción y el asombro. Es el asombro que percibe ante un determinado suceso mínimo, como puede ser el canto de un grillo, una luciérnaga, el chapoteo en el barro, el salto de una ranita. Son cosas simples y esa simplicidad en el haiku es engañosa porque es una simplicidad que es profunda. El haiku tiene que estar despojado de todas las figuras retóricas de la poesía convencional, ¿sí? Y bueno, y es un trabajo de escultor casi, porque uno, para escribirlo no hay nada mejor que salir a viajar, al camino, a la intemperie sin fin. No nos olvidemos que los poetas zen, los poetas del haiku, salían caminando por los arrozales, veían el trabajo de, de la gente de su vecindario, contemplaban un amanecer, un anochecer, y se oponían a ser disciplinados en, en una metodología consumista, ¿sí? Entonces, era una especie de héroes al revés, como dice Alberto Silva en su libro del haiku, porque Alberto Silva decía, el Aijin, el poeta del haiku, es la persona que entra a un teatro cuando los demás salen, haciendo una relación con Henry Thoreau. Henry Thoreau decía, tenemos que realizar la contrafricción que detenga la máquina, ¿sí? Esa oposición del alma al consumismo, al mercantilismo, utilizando el juego y el pensamiento crítico para no perder nunca la capacidad de decidir sobre nuestra vida, que es lo más importante, una de las cosas importantes y esenciales que tiene el ser humano. Perfecto, perfecto. Carlos, para el público, ¿dónde se consigue el libro? ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, el libro se puede obtener en Editorial Leviatán, que es la editorial que muy bien realizó el diseño y se ocupó de toda la edición de La golondrina al pez, ¿no? ¿Y se encuentra en librerías?
Sí, se encuentra en librerías también. Perfecto, perfecto. Carlos, ¿cómo se lleva con las redes sociales? Si el público quiere buscarlo, ¿lo encuentra en redes? ¿Lo encuentra en internet? Sí, Martín, puede ser en Facebook con el nombre de Carlos Martián, y también yo llevo adelante un blog desde hace muchos años y con un trabajito de hormiga, pero que ha dado sus frutos y en el cual se publican algunos de los textos que aparecen en algunos de mis libros, y el blog es carlosmartian.blogspot.com. Perfecto. Lo vamos a imprimir sobre pantalla para que quede, para que les quede. Una última pregunta, Carlos. Yo tengo en mi poder una máquina del tiempo, ¿sí? La acciono, viajo 20 años en el futuro y lo voy a buscar. ¿Cómo lo encuentro? Qué buena pregunta, ¿no? 20 años. Me encuentro escribiendo ¿Y el mismo género literario, haiku? poesía. Bien. Yo, haiku y poesía son las dos pasiones y las dos compañeros o compañeras que ayudan a humanizar la vida, y con ellas voy de la mano y no concibo otra forma de habitar el mundo que no sea poéticamente. Muy bien, Carlos. La verdad que le agradecemos mucho su tiempo y el poder haber compartido su poesía con nosotros. Y bueno, esperamos vernos la próxima vez, pero en presencia en la universidad. Hoy la universidad está cerrada, así que o sea, estamos trabajando virtualmente. Lo esperamos entonces en el próximo evento, pero esta vez presencialmente. Muchas gracias, Martín. Agradecido infinitamente de corazón, y para mí es un honor poder dar este humilde aporte para la Universidad Arturo Jauretche.